Historia real. A los 10. Me mandaron con una viuda que tenía una maldición enorme. Tenía apenas 10 años cuando mi mamá me dijo que me iba a ir a vivir con doña Remedios, una viuda del pueblo que según todos cargaba una maldición enorme. En ese momento no entendí bien qué significaba eso de la maldición. Solo sabía que algo malo, muy malo, estaba por pasarme. Era una niña del campo allá en San Felipe del Progreso, en el Estado de México, que apenas sabía lo que era vivir lejos de su casa. Mi mundo era pequeñito. El jacal donde dormíamos todos amontonados, el solar con las gallinas, el camino de tierra para ir al pozo. Pero de pronto todo eso iba a cambiar. Cuando escuché a mi madre decirlo, mi corazón se detuvo. No comprendía bien qué estaba pasando. Solo sabía que me iban a mandar lejos, muy lejos de mi familia, a vivir con una mujer que todos le tenían miedo. Y esa maldición enorme que ella cargaba, ay, mijo, todavía no entiendes lo que significa. Pero cuando lo descubrí, ya era demasiado tarde. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es Esperanza. Hoy tengo 75 años, pero esta historia comenzó cuando era solo una criatura. Una criatura que tuvo que dejar su casa de un momento a otro para convertirse en sirvienta de una mujer misteriosa. Y esa maldición enorme que ella cargaba, no tienes idea de cómo me afectó, del peso que pusieron sobre mis hombros de niña. Pero voy a contar todo. Cada pedacito de esta historia que guardé en el pecho durante tanto tiempo. Para que entiendas bien lo que me pasó, necesito contarte cómo era nuestra vida allá en San Felipe del Progreso. Eran los años 50 y la vida en el campo no era fácil. No, mija. Despertábamos con el canto del gallo, cuando el sol todavía estaba perezoso allá en las montañas. Mi madre, doña Luz María, ya se levantaba rezando bajito, pidiendo a la Virgencita de Guadalupe que nos diera de comer ese día. Era una mujer de fe, pero también era una mujer cansada, muy cansada. Cansada de la pobreza que nos apretaba como soga al cuello. Nuestro jacal era chiquito, tenía la casita principal donde dormíamos todos juntos. Yo, mis 4 hermanos menores, mi madre, y a veces mi padre cuando regresaba de la ciudad donde buscaba trabajo. El piso era de tierra pisonada que mi madre barría con escoba de varas todos los santos días. Las paredes eran de adobe, rajadas en algunas partes, dejando entrar el frío de la noche y el calor del día. El techo era de lámina que hacía un ruido tremendo cuando llovía, como si 1000 tambores estuvieran tocando al mismo tiempo. Mi madre lavaba ropa ajena para ganar unos centavitos. Se levantaba antes de que amaneciera y caminaba hasta el río con un bulto de ropa sucia en la cabeza. Regresaba al mediodía con las manos rojas y agrietadas del agua fría, con la espalda doblada de tanto restregar en las piedras del río. Sus manos siempre olían a jabón de piedra, ese jabón café que raspaba la piel, pero era lo único que podíamos comprar. Mi padre, don Crescencio, se iba a la Ciudad de México a buscar trabajo en la construcción. Se iba por semanas enteras y regresaba con unos pesitos que nunca alcanzaban. Lo veía llegar polvoriento, con el morral al hombro y los ojos tristes. Mi madre lo recibía en silencio, contaba el dinero que traía y suspiraba hondo, sabiendo que no iba a alcanzar para todo el mes. A veces lo escuchaba por las noches hablando bajito con mi madre. Ya no sé qué más hacer, Luz. Ya no sé de dónde sacar. El hambre era nuestra compañera de todos los días. No era hambre de esas que dan ganas de comer algo rico. No. Era hambre que duele en la panza, que te hace sentir débil, que te quita las fuerzas para jugar. Desayunábamos atole de masa cuando había maíz, o solo agua con piloncillo cuando no había nada más. La comida del mediodía era frijoles aguados con unas tortillas que mi madre hacía estirar lo más que podía. A veces, solo comíamos una vez al día. Mis hermanitos chiquitos lloraban de hambre por las noches,
y yo los abrazaba tratando de que se durmieran para que no sintieran el estómago vacío. Pero a pesar de todo, yo era una niña que todavía soñaba, ¿sabes? Soñaba con ir a la escuela como los niños del pueblo que tenían zapatos y uniformes. Soñaba con aprender a leer bien, no solo las letras que mi madre me había enseñado a escondidas. Soñaba con tener un vestido que no fuera remendado, con comer pan dulce, con tomar leche de verdad en lugar de agua con un poquito de leche aguada. Me gustaba jugar con mis hermanitos en el solar. Hacíamos muñecas de trapos viejos, jugábamos a las escondidas entre los magueyes, corríamos descalzos por los caminos de tierra. Mi hermana Consuelo, que tenía 8 años, era mi mejor amiga. Nos inventábamos historias. Nos prometíamos que cuando creciéramos íbamos a tener casas bonitas y nunca íbamos a pasar hambre. Los domingos, cuando podíamos, íbamos a misa al pueblo. Era el día que más me gustaba porque podía ver a otras niñas, ver las tienditas con sus dulces detrás del vidrio, imaginarme otra vida. Mi madre nos peinaba el cabello con aceite de ricino para que se viera brilloso y nos poníamos la mejor ropa que teníamos, aunque estuviera remendada y desteñida. Después de misa, nos quedábamos un ratito en la plaza viendo a la gente pasar. Yo miraba con envidia a las niñas que llevaban listones nuevos en el cabello, que comían paletas, que se reían sin preocupaciones. El agua la traíamos de un pozo que estaba a media hora caminando. Era mi trabajo ir por agua todas las mañanas y todas las tardes. Cargaba la cubeta en la cabeza, caminando despacito para no derramar ni una gota. El agua era preciosa. No la podíamos desperdiciar. Nos bañábamos una vez a la semana con agua fría en una batea de lámina atrás del jacal. El jabón era ese mismo de piedra que usaba mi madre para lavar la ropa. Rasposo, pero que quitaba la mugre. Nuestra comida era simple, pero siempre la misma. Frijoles negros cocidos en una olla de barro, tortillas hechas a mano en el comal, quelites que recogíamos en el campo, nopales asados cuando los había. Los días buenos, mi madre hacía salsa molcajeteada con chilito y jitomate. Los días muy buenos, había un huevito revuelto que compartíamos entre todos. La carne era algo que veíamos solo en las fiestas, tal vez 2 o 3 veces al año. Yo ayudaba en todo lo que podía. Me levantaba temprano a prender el fogón con leña que recogía el día anterior. Ayudaba a mi madre a hacer las tortillas, poniendo las manos chiquitas sobre la masa, tratando de hacer círculos perfectos como los de ella. Cuidaba a mis hermanitos cuando ella se iba al río a lavar. Barría el piso de tierra, juntaba los huevos de nuestras 3 gallinas, les echaba maíz y agua. A veces mi madre me llevaba al campo a recoger quelites o nopales, y yo me sentía importante por estar ayudando. Por las noches, cuando ya todos estábamos acostados en los petates que poníamos en el suelo, mi madre nos contaba historias. Historias de la Llorona, del Nahual, de la Virgen de Guadalupe. Su voz en la oscuridad me hacía sentir segura, protegida. Nos dormíamos todos juntos, amontonados para darnos calor, escuchando el viento que silbaba entre las rendijas del jacal. Pero a pesar de todo el amor que había en nuestra casa, la pobreza era como una sombra que siempre estaba ahí. Veía a mi madre llorar a escondidas cuando pensaba que no la mirábamos. Veía a mi padre con la cabeza entre las manos, desesperado porque no alcanzaba el dinero. Escuchaba sus conversaciones en la noche, cuando creían que todos dormíamos. Ya no podemos seguir así, Crescencio. Los niños están pasando hambre. Lo sé, mujer, lo sé. Pero, ¿qué más puedo hacer? Yo sabía que éramos pobres, pero no sabía cuán pobres hasta que un día escuché a mi padre decir: «No tenemos ni para las tortillas de mañana». Ese día sentí miedo de verdad. Miedo de que nos fuéramos a morir de hambre. Miedo de que mis hermanitos se quedaran sin comer. El pueblo donde vivíamos era pequeñito, con casitas dispersas por las laderas de la montaña. San Felipe del Progreso se llamaba, aunque de progreso tenía poco. Las calles eran de tierra, llenas de piedras y baches.
Cuando llovía se volvían lodazales donde te hundías hasta los tobillos. La gente era buena pero pobre, todos luchando para sobrevivir. Había una tiendita en el centro donde vendían lo básico: sal, azúcar, velas, cerillos. Pero nosotros casi nunca podíamos comprar nada ahí. La iglesia era el edificio más bonito del pueblo, blanca con campanario alto. Los domingos sonaban las campanas llamando a misa, y ese sonido retumbaba por toda la montaña. El padre Anselmo era un viejito bueno que a veces daba despensa a las familias más necesitadas. Nosotros éramos de esas familias, y cuando mi madre iba a pedir ayuda, yo veía la vergüenza en su cara, pero también la necesidad. Cerca del pueblo había un rancho grande, el rancho de la familia Gutiérrez, donde trabajaban algunos hombres del pueblo. Era una propiedad enorme con ganado, caballos, tierras sembradas. Los que trabajaban ahí decían que los patrones eran duros pero cumplidos, que pagaban el salario a tiempo. Mi padre a veces iba a buscar trabajo ahí, pero casi nunca lo contrataban porque había muchos hombres buscando lo mismo. Y estaba la casa de doña Remedios, allá en la parte alta del pueblo. Una casa grande de adobe, con techo de teja roja que se veía desde lejos. Era una casa misteriosa, siempre con las ventanas cerradas, siempre en silencio. La gente del pueblo hablaba de doña Remedios en voz baja, con miedo, con respeto, con algo que no lograba entender bien. «Esa mujer está maldita», decía doña Petra, la vecina. «Todos los que entran a trabajar a su casa salen cambiados». «Es porque perdió a sus hijos de manera terrible», respondía otra. «El dolor la volvió así». Yo escuchaba esas conversaciones y me daba curiosidad y miedo al mismo tiempo. ¿Qué significaba estar maldita? ¿Qué les pasaba a las personas que trabajaban con ella? La vida seguía así, día tras día, en esa pobreza que nos apretaba pero que era lo único que conocíamos. Yo pensaba que iba a crecer ahí, que me iba a casar con algún muchacho del pueblo, que iba a tener hijos y a vivir la misma vida que mi madre. Nunca imaginé que todo iba a cambiar tan pronto, que a mis 10 años me iban a mandar lejos de mi familia, a vivir con la mujer de la maldición enorme. Todo cambió en una tarde de abril. Yo estaba en el solar echándoles maíz a las gallinas cuando escuché voces en el jacal. Era mi padre hablando con mi madre, pero el tono era diferente, más serio, más pesado. Me escondí detrás de la pared de adobe para escuchar mejor, pisando despacito para no hacer ruido. Y fue ahí que escuché una conversación que hizo que mi mundo se derrumbara. Fue en esa tarde que mi vida cambió para siempre. Estaba jugando con Consuelo, haciendo muñequitas de trapo con retazos que mi madre nos había dado, cuando escuché voces en el jacal. Era mi padre conversando con mi madre, pero el tono era diferente, más bajo, más pesado. ¿Sabes cómo son los niños, no? Siempre curiosos. Me escondí detrás de la pared para escuchar mejor, haciéndome bolita para no ser vista. Luz, ya no hay remedio. Mi padre hablaba bajito, pero yo podía escuchar cada palabra. No tenemos para comer mañana. Los niños están flacos. Tú estás enferma de tanto trabajar. Yo ya no encuentro jale en ningún lado. Mi madre suspiraba hondo. La escuché sollozar bajito. Ese llanto ahogado que hacía cuando no quería que la escucháramos. Lo sé, Crescencio, lo sé. Pero, ¿qué podemos hacer? Doña Remedios vino a hablar conmigo. Mi padre continuó. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Doña Remedios, la mujer de la maldición, dice que necesita una niña para ayudarle en la casa. Que le pague bien, que le dé de comer, que hasta la puede mandar a la escuela. Hubo un silencio largo. Después mi madre preguntó con voz temblorosa. ¿Y qué quiere a cambio? ¿Quiere que le demos a la esperanza? El mundo se detuvo en ese momento. Juro por la Virgencita que se detuvo. Sentí como si una bola de hielo hubiera bajado por mi garganta y se hubiera alojado en mi pecho. ¿A mí? ¿Me iban a dar a mí? Crescencio es nuestra hija. Mi madre ahora sí levantó la voz, pero era un grito desesperado, no de coraje.
Tiene solo 10 años. Es una bebé todavía. Lo sé, mujer, lo sé. ¿Crees que no lo sé? Mi padre respondió y por primera vez en la vida lo escuché llorando. Pero mira a los otros niños. Mira a Consuelo, mira al Juanito, al Pedrito. Están desnutridos. El Pedrito se nos puede morir si no comemos mejor. El doctor dijo que tiene anemia grave. Quería salir corriendo, gritar, hacer algo, pero mis pies parecían pegados al piso de tierra. Era como si me hubiera convertido en una estatua de sal como la esposa de Lot, que contaban en catecismo. Doña Remedios es mujer de bien. Mi padre dijo. Tiene casa grande, tiene dinero, tiene comida. La esperanza va a estar mejor ahí que aquí pasando hambres con nosotros. Y el dinero que nos va a dar nos va a ayudar a sacar adelante a los demás niños. Pero la gente dice que está maldita. Mi madre murmuró. Dicen que todos los que trabajan con ella salen cambiados, traumados. Dicen que su casa está llena de tristeza, que ahí espantan. Son chismes de pueblo. Mi padre respondió, pero su voz no sonaba muy convencida. La mujer perdió a sus hijos. Es normal que esté triste. Pero es buena mujer. Paga bien. Cumple su palabra. ¿Y la niña? ¿No le vamos a preguntar? Es niña. No entiende estas cosas. Es por su bien, por el bien de todos. Por mi bien. Como si alejarme de mi familia, de mi casa, de todo lo que conocía fuera por mi bien. Como si yo no tuviera derecho a decidir sobre mi propia vida. ¿Cuándo? Preguntó mi madre con voz cansada, resignada. El lunes. Doña Remedios quiere que vaya el lunes. El lunes era de ahí a 3 días. 3 días para que mi vida de niña se acabara. 3 días para despedirme de todo lo que amaba. Salí despacito de atrás de la pared y corrí al monte. Corrí como loca, sin saber a dónde ir. Solo quería alejarme. Mis pies descalzos golpeaban fuerte en el suelo levantando polvo. Corrí hasta llegar a un ahuehuete viejo que estaba en la ladera y me tiré al suelo debajo de su sombra. Y ahí lloré. Lloré como nunca había llorado en la vida. Lloré hasta no tener más lágrimas, hasta que mis ojos se hincharon y se pusieron rojos, hasta que me dolió la garganta de tanto sollozar. ¿Puedes imaginar a una niña de 10 años descubriendo que iba a ser mandada lejos de su casa, entregada como si fuera un objeto a una mujer desconocida? Me acordaba de Doña Remedios. La había visto algunas veces en el pueblo, siempre de negro, siempre sola, siempre con una expresión en la cara que daba miedo. Era una mujer alta, flaca, con el cabello blanco amarrado en un chongo apretado. Su cara era de piedra, sin ninguna expresión, como si nunca sonriera, como si nunca hubiera sentido alegría en la vida. Tenía unos ojos grises, que cuando te miraban parecía que te estaban leyendo el alma, que estaban viendo todos tus secretos. Usaba siempre vestidos negros largos hasta los tobillos, con mangas largas aunque hiciera calor. Caminaba derecha, con pasos firmes, y la gente se hacían a un lado cuando pasaba. Nadie le hablaba, nadie se le acercaba. Era como un fantasma que caminaba entre los vivos. La gente del pueblo contaba historias sobre ella. Decían que había tenido 3 hijos que murieron de forma terrible. Algunos decían que se habían ahogado en el río todos juntos. Otros decían que habían muerto de una enfermedad que los consumió en días. Había quien juraba que el esposo las había matado antes de huir del pueblo. Nadie sabía la verdad, pero todos coincidían en una cosa. Doña Remedios cargaba una maldición enorme, una maldición que había convertido su casa en un lugar sin alegría, sin vida, sin luz. Los que trabajan con ella no duran, decía la gente. Aguantan unos meses y se van. Dicen que la casa está llena de espíritus, que se escuchan llantos en la noche, que las cosas se mueven solas. Otros decían, no es que espante, es que la tristeza de esa mujer es tan grande que te consume. Estar con ella es como estar en un velorio eterno. Y ahora esa mujer iba a ser mi patrona. Iba a vivir en su casa. Iba a trabajar para ella. Iba a estar rodeada de su tristeza,
de su maldición. Me quedé ahí debajo del ahuehuete hasta que oscureció. Escuchaba a mi madre llamándome de lejos. «Esperanza, Esperanza, ven a cenar». Pero no respondía. No quería mirarla a la cara, no quería mirar a nadie. Cuando finalmente regresé al jacal, todos estaban cenando en silencio. Mis hermanitos comían frijoles con tortillas sin entender nada de lo que estaba pasando. Mi padre no levantó los ojos del plato. Mi madre me miró con unos ojos tan tristes que me partieron el corazón. Me senté y traté de comer, pero la comida no bajaba. Parecía que tenía un nudo en la garganta que no dejaba pasar nada. Los frijoles sabían a tierra, las tortillas parecían de cartón. Todo había perdido el sabor. «Esperanza», mi madre dijo bajito después de que mis hermanitos se fueron a acostar. «Necesito hablar contigo». Ya sabía de qué iba a hablar. Mi padre se quedó sentado en su silla, mirando al piso, sin atreverse a verme a los ojos. «Hija». Mi madre empezó, y vi que tenía los ojos rojos también. La vida a veces nos pone pruebas difíciles. Dios nos pone en caminos que no entendemos, pero que tienen un propósito. «No me quiero ir», logré decir, y mi voz salió finita, de niña asustada. «Lo sé, mijita, lo sé». Mi madre se acercó y me abrazó. Olía a humo de leña, a sudor, a jabón de piedra. Pero a veces uno tiene que hacer cosas que no quiere por el bien de la familia. ¿Y yo qué? ¿Y lo que yo quiero? Mi padre levantó la cabeza por primera vez. «Esperanza, eres la mayor. Eres la más fuerte. Tus hermanitos te necesitan. Si no hacemos esto, el Pedrito se nos puede morir. ¿Entiendes? Se nos puede morir de hambre». Entendía. Claro que entendía. Pero entender no hacía que doliera menos. «Doña Remedios es buena mujer», mi madre dijo. «Te va a dar de comer bien, te va a dar ropa, te va a mandar a la escuela. Vas a aprender cosas que aquí no puedes aprender. Pero la gente dice que está maldita». Mis padres se miraron. Mi padre suspiró hondo. «La gente habla mucho, hija. Doña Remedios sufrió mucho, perdió a sus hijos. Eso es cierto. Por eso está triste. Pero no está maldita. Solo está muy, muy triste. ¿Y si me trata mal? No te va a tratar mal», mi madre aseguró. Yo hablé con ella. Me prometió que te iba a cuidar como si fueras su hija, que solo tienes que ayudarle en la casa, hacer la limpieza, cocinar un poquito. Nada que no sepas hacer. ¿Y puedo regresar a visitarlos? Claro que sí, mijita. Cada domingo puedes venir. Y nosotros te vamos a ir a visitar también. Pero yo sabía que eso no iba a pasar. Su casa estaba del otro lado del pueblo, como media hora caminando. Con el trabajo que tenían, con los niños chiquitos, ¿cuándo iban a poder ir? Esa noche, acostada en mi petate al lado de Consuelo, le conté todo bajito. Ella lloró conmigo. Me abrazó fuerte. «No te vayas, Esperanza. No nos dejes. No es mi decisión, hermanita. No tengo opción. Pero te voy a extrañar mucho. ¿Con quién voy a jugar? ¿Quién me va a contar historias? Voy a venir los domingos. Te lo prometo. Pero las promesas a veces no se pueden cumplir». Los siguientes 2 días pasaron como sueño, como pesadilla. Ayudaba a mi madre en todo como siempre. Pero ahora cada cosa que hacía, sentía que era la última vez. La última vez que íbamos juntas al pozo por agua. La última vez que hacíamos tortillas juntas en el comal. La última vez que jugaba con mis hermanitos en el solar. El domingo fuimos a misa. El padre Anselmo habló sobre la obediencia, sobre sacrificio, sobre cómo Dios pide cosas difíciles a veces. Yo estaba segura de que mis padres le habían pedido que dijera eso. Después de misa, me quedé un ratito en la iglesia, arrodillada frente a la Virgencita de Guadalupe. «Virgencita», recé bajito. «Por favor, ayúdame. Tengo miedo. No me quiero ir. Pero si me tengo que ir, por favor, protégeme. No dejes que esa maldición me alcance». Sentí una paz extraña en ese momento, como si la Virgencita me hubiera escuchado, como si me estuviera diciendo que todo iba a estar bien. Pero el miedo seguía ahí,
apretado en mi pecho. El lunes llegó demasiado rápido. Mi madre me despertó antes del amanecer. «Levántate, mijita, hoy es el día». Me vestí con mi mejor ropa, un vestidito de manta que mi madre había hecho con un costal de harina. Me peinó el cabello con aceite de ricino y me hizo 2 trenzas apretadas. Después me dio una bolsita de tela donde había puesto mi otra muda de ropa, un peine, un jabón y una medallita de la Virgen de Guadalupe. «¿Esta medallita te va a proteger?», dijo poniéndomela en el cuello. «Nunca te la quites, ¿me oyes? Nunca». Desayunamos en silencio. Ni siquiera podía tragar bien. Mis hermanitos me miraban sin entender por qué estaba tan arreglada, por qué todos estaban tan serios. Cuando terminamos de desayunar, mi padre dijo: «Ya es hora». Salimos del jacal, mi padre, mi madre y yo. Consuelo se agarró de mi falda llorando. «No te vayas, no te vayas». Tuve que soltarme de ella. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Caminamos por el camino de tierra que llevaba a la parte alta del pueblo. Era una mañana bonita. El sol apenas saliendo. Los pájaros cantando. Pero yo no podía ver la belleza de nada. Solo sentía el miedo creciendo a cada paso. La casa de doña Remedios apareció frente a nosotros. Era grande de verdad, de adobe pintado de blanco, con techo de teja roja, con un portón grande de madera. Tenía ventanas con rejas de fierro, todas cerradas. El jardín de enfrente estaba bien cuidado pero triste, con flores que parecían no tener color. Mi padre tocó el portón. El sonido resonó fuerte, como campanas de funeral. Esperamos. Después de un rato el portón se abrió. Y ahí estaba ella, doña Remedios. Más alta de lo que recordaba, más flaca, más pálida. Vestida de negro completo, con ese chongo apretado, con esos ojos grises que me miraron de arriba abajo. «Buenos días», dijo con voz grave, sin ninguna calidez. «¿Es la niña?» «Sí, doña Remedios». Mi padre respondió quitándose el sombrero. «Esta es nuestra esperanza». Me miró por un rato largo. Yo no podía sostenerle la mirada. La bajaba al piso. «Pasen», dijo finalmente haciéndose a un lado. Entramos a un patio grande con plantas por todos lados. Un pozo en el centro, unas macetas con geranios. Pero todo se veía gris, sin vida, como si hasta las plantas estuvieran tristes. «Por aquí», doña Remedios dijo caminando hacia la casa. Entramos a una sala grande con muebles oscuros, pesados. Las ventanas estaban cerradas, dejando entrar solo un poquito de luz. Olía a cerrado, a moho, a tristeza. Las paredes estaban llenas de fotografías en marcos negros. Fotos de niños, siempre los mismos 3 niños. 2 niños y una niña, todos pequeñitos, todos sonriendo. Pero las fotos estaban viejas, amarillentas. «Siéntense», ordenó señalando unas sillas de madera dura. Nos sentamos. Mis padres en una silla, yo en otra. Doña Remedios se quedó parada frente a nosotros, alta, imponente, como jueza. «¿La niña sabe trabajar?», preguntó mirándome. «Sí, doña», mi madre respondió. «Sabe limpiar, cocinar, lavar ropa. Es muy trabajadora». «¿Y leer? ¿Sabe leer?». «Un poquito. Yo le enseñé lo básico». Doña Remedios asintió. «Bien. Yo la voy a mandar a la escuela por las mañanas. Por las tardes trabajará aquí en la casa. Le voy a dar de comer 3 veces al día, ropa limpia, un cuarto para ella sola». Mi corazón brincó. ¿Un cuarto para mí sola? Nunca había tenido eso. «¿Y el pago?», mi padre dijo bajito. «Le voy a dar 50 pesos al mes. Cada mes, el primer domingo». 50 pesos. Era mucho dinero para nosotros. Con eso podían comprar comida para todo el mes. Las reglas son simples. Doña Remedios continuó. «La niña tiene que trabajar bien, obedecer, no hacer ruido innecesario. Esta casa necesita silencio. No quiero gritos, no quiero risas escandalosas, no quiero alboroto. ¿Quedó claro?». No quería risas. Como si reír fuera algo malo.
Sí, doña. Mis padres dijeron al mismo tiempo. Entonces estamos de acuerdo. Pueden irse. Mi madre se levantó temblorosa. Se acercó a mí y me abrazó fuerte. Pórtate bien, mijita. Sé obediente. Te queremos mucho. Mi padre me dio un beso en la frente. Eres una niña fuerte. Esperanza. Vas a estar bien. Y así, sin más, se fueron. Los vi salir por el portón. Vi cómo mi madre volteaba una última vez con lágrimas en los ojos. Vi cómo mi padre la jalaba del brazo para que siguiera caminando. Me quedé ahí parada en esa sala oscura, con esa mujer extraña, en esa casa que olía a tristeza. Tenía 10 años y acababa de perder mi familia, mi casa, mi vida. Doña Remedios me miró con esos ojos grises, sin ninguna emoción. Ven, te voy a enseñar tu cuarto y tus obligaciones. La seguí como cordero al matadero. Y en ese momento todavía no sabía cuál era la verdadera maldición enorme que ella cargaba. Pero estaba a punto de descubrirlo. Los primeros días en la casa de doña Remedios fueron los más solitarios de mi vida. Me despertaba en la madrugada en un cuarto que no era mío, en una cama que no era mía, en una casa que olía diferente a todo lo que conocía. Mi cuarto era pequeño pero limpio, con una cama individual, una cómoda vieja y una ventana que daba al patio. Era más de lo que había tenido en mi casa, pero me sentía más pobre que nunca. La rutina empezaba antes de que saliera el sol. Doña Remedios tocaba mi puerta a las 5 de la mañana. ¡Levántate! Eso era todo lo que decía. No buenos días. No, ¿cómo dormiste? Solo levántate. Con esa voz grave que no admitía respuesta. Me levantaba rápido. Me ponía el vestido que ella me había dado. Un vestido negro, como los de ella, pero de niña. Me peinaba las trenzas y salía al pasillo. La casa estaba siempre oscura, aunque hubiera luz afuera. Todas las ventanas permanecían cerradas. Las cortinas gruesas no dejaban entrar el sol. Era como vivir en un velorio permanente. Mi primer deber era prender el fogón en la cocina. Doña Remedios ya estaba ahí, sentada en una silla, mirando a la nada. No hablaba, no me daba instrucciones. Yo tenía que adivinar qué hacer. Prendía el fuego con leña seca, ponía agua a hervir para el café, preparaba el molcajete para la salsa. Desayunábamos en silencio absoluto. Ella en una punta de la mesa, yo en la otra. Solo el sonido de las cucharas contra los platos, solo el ruido de tragar. A veces levantaba la vista y la veía mirando las fotos de los niños que estaban en la pared del comedor. Miraba y miraba, sin parpadear, como si pudiera traerlos de vuelta con la pura fuerza de su mirada. Después del desayuno, me mandaba a la escuela. La escuela quedaba a 20 minutos caminando. Era una casita de adobe con 2 salones. Yo entraba a segundo año porque sabía las letras básicas. La maestra, señorita Amalia, era buena, paciente. Ahí podía respirar, ahí podía sentirme niña otra vez. Jugaba con otras niñas en el recreo, aprendía a leer mejor, hacía mis tareas con gusto. Pero las clases terminaban a las 2 de la tarde. Y tenía que regresar a la casa. A la casa donde el silencio pesaba como piedra, donde no podía reír, donde hasta hablar parecía prohibido. Las tardes eran largas. Tenía que limpiar toda la casa, y era una casa grande. Barrer los pisos de tierra compactada, sacudir los muebles pesados, lavar los platos, lavar la ropa en el lavadero del patio. Doña Remedios no me ayudaba nunca. Se sentaba en su silla mecedora en la sala, cosiendo o tejiendo, siempre en silencio, siempre mirando a la nada. A veces le preguntaba, ¿ya terminé, doña Remedios? ¿Hay algo más que hacer? Y ella respondía sin mirarme. Revisa las macetas, riega las plantas, ve si las gallinas pusieron. Nunca era suficiente. Siempre había algo más que hacer. Pero tampoco se quejaba de mi trabajo. No decía ni bien hecho ni «lo hiciste mal». Simplemente no decía nada. Su silencio era su forma de hablar. Las comidas las hacía yo con sus instrucciones mínimas.
Haz frijoles. Haz arroz. Mata una gallina. Aprendí a cocinar bien, por necesidad, porque si la comida no le gustaba, no comía. Simplemente dejaba el plato intacto y se levantaba de la mesa. Eso me hacía sentir peor que cualquier regaño. Por las noches, después de la cena, me mandaba a mi cuarto. Ya puedes irte. Yo me encerraba en ese cuartito, me acostaba en la cama y miraba el techo. Extrañaba a mi familia, extrañaba a Consuelo durmiendo a mi lado, extrañaba las historias de mi madre, extrañaba hasta el petate incómodo del jacal. Lloraba bajito, tapándome la boca con la sábana para que no me escuchara. Pero a veces la escuchaba a ella también, en su cuarto que estaba junto al mío. La escuchaba llorar, un llanto ahogado, profundo, de animal herido. Y después la escuchaba hablar. Hablaba con alguien que no estaba ahí. Perdónenme, hijitos. Perdónenme por no haberlos cuidado. Perdónenme por haberlos dejado ir solos. Su voz era diferente cuando hablaba con ellos. Más suave, más humana. Los extraño tanto. Tanto que me duele el alma. Tanto que quisiera morirme para estar con ustedes. Era escalofriante escucharla. Me daba cuenta de que doña Remedios no estaba viviendo, solo estaba existiendo. Su vida había terminado el día que sus hijos murieron, pero su cuerpo seguía funcionando, su corazón seguía latiendo, contra su voluntad. Un día me atreví a preguntarle. Era domingo por la tarde, estábamos las dos en el patio. Yo regando las plantas, ella sentada en una banca de piedra. «Doña Remedios», dije bajito. «¿Puedo hacerle una pregunta?» Me miró con esos ojos grises. «¿Qué?» «Sus hijos. ¿Cómo eran?» Se quedó callada por tanto tiempo que pensé que no me iba a contestar. Pero después, para mi sorpresa, empezó a hablar. El mayor se llamaba Miguel. Tenía 8 años cuando murió. Era inquieto, siempre corriendo, siempre riéndose. Le gustaban los caballos. Soñaba con tener uno algún día. Su voz era mecánica, como si estuviera recitando algo aprendido de memoria. La del medio era Lupita. Tenía 6 años. Era callada, tímida, pero tenía una sonrisa que iluminaba todo. Le gustaba cantar, tenía una voz bonita. Y el más chiquito era Rosendo. Tenía apenas 4 añitos. Todavía no hablaba bien. Decía las palabras chuecas. Le gustaba que lo cargara. Siempre quería estar en mis brazos. Las lágrimas empezaron a rodar por su cara, pero su expresión no cambió. Era como si llorara por dentro y solo el agua saliera por fuera. «¿Qué les pasó?», pregunté con miedo. «Se ahogaron en el río». Su voz se quebró un poquito. Los 3 juntos habían ido a jugar mientras yo lavaba ropa. Les dije que no se acercaran al agua, pero eran niños, ¿no? Los niños no obedecen siempre. Miguel se resbaló tratando de agarrar una rana. Lupita trató de ayudarlo. Y Rosendo, mi bebé, corrió detrás de ellos. Cuando los vi ya era tarde. Muy tarde. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Los busqué por horas en el río. Los encontraron río abajo, los 3 abrazados. Parece que Lupita y Miguel trataron de proteger a Rosendo hasta el final. Mi corazón se apretó. Ahora entendía un poquito más esa tristeza que llenaba la casa. «Lo siento mucho, doña Remedios. Fue hace 5 años», continuó. 5 años y todavía no puedo perdonarme. Fui mala madre, los descuidé. Por estar lavando ropa, por estar trabajando, perdí a mis hijos. No fue su culpa». Me miró con dureza. «¿Cómo sabes tú lo que fue? Eres una niña. No sabes nada de la vida, nada del dolor». Tenía razón. Yo no sabía, pero estaba aprendiendo. Desde ese día, doña Remedios empezó a hablarme un poquito más. No mucho, pero más que antes. Me contaba cosas de sus hijos, cosas que le gustaban, travesuras que hacían. Era como si necesitara que alguien lo recordara, que alguien supiera que habían existido. Miguel era terrible para comer. Me dijo un día mientras preparábamos la comida. No le gustaban los frijoles. Decía que olían feo.
Tenía que escondérselos en las tortillas. Lupita coleccionaba piedras bonitas, dijo otra vez. Tenía una cajita llena. Decía que cada piedra tenía una historia. Rosendo no podía dormir sin su muñeco de trapo. Era un perro viejo, todo descocido, pero lo amaba. Y yo escuchaba, dejándola hablar, dándole ese espacio para recordar. Me di cuenta de que eso era lo que necesitaba. Alguien que escuchara. Alguien que no la juzgara. Alguien que dejara que su dolor saliera. Pero también me di cuenta de algo más. Doña Remedios me estaba usando como reemplazo. No de sus hijos exactamente, sino de la vida que había perdido. Yo era la prueba de que los niños existían, de que la infancia existía, de que había vida más allá de su dolor. A veces me miraba con algo que parecía cariño, pero después se detenía, como si recordara que no podía encariñarse, que encariñarse era peligroso, que todos los que amas se pueden ir. Los domingos eran mis días de visita. Doña Remedios me daba permiso de ir a ver a mi familia después de misa. Caminaba corriendo por ese camino de tierra, ansiosa por llegar. Pero cada vez que llegaba al jacal, algo había cambiado. La primera vez que regresé, mis hermanitos me recibieron con alegría. ¡Esperanza! ¡Esperanza! Consuelo me abrazó fuerte. Te extrañé tanto. Mi madre se veía un poco mejor, menos flaca, menos cansada. Había comida en la olla, tortillas en el canasto. El dinero que doña Remedios pagaba estaba ayudando, pero yo ya no era la misma. Había algo en mí que había cambiado. Me sentía más grande, más seria, como si hubiera envejecido años en semanas. ¿Cómo te trata?, preguntó mi madre. Bien, mentí. Me da de comer, me manda a la escuela, tengo mi propio cuarto. No le conté de la tristeza, del silencio, de las noches escuchándola llorar. No quería preocuparla más. Con cada visita me sentía más alejada de ellos. Mis hermanitos crecían sin mí, hacían nuevos juegos, tenían nuevas historias. Yo era como una visita, ya no era parte de la familia de la misma manera. Y mis padres, aunque me recibían con gusto, ya no sabían qué decirme. El vacío se iba haciendo más grande. Un domingo, 3 meses después de haberme ido, mi madre me dijo: «Hija, ya no tienes que venir todos los domingos si no quieres. Es mucho caminar, y seguro doña Remedios tiene cosas que hacer». Entendí lo que realmente estaba diciendo. Que ellos también necesitaban adaptarse a mi ausencia, que mi presencia cada semana no dejaba que la herida sanara. «Está bien, mamá», dije. «Vendré cada 2 semanas». Después fueron una vez al mes. Después fueron visitas esporádicas. La familia seguía adelante sin mí, y yo seguía adelante sin ellos. De regreso a la casa de doña Remedios, caminaba lento, sintiendo el peso de la soledad. Era una niña sin familia, viviendo con una mujer sin hijos. Éramos 2 personas solas compartiendo una casa, pero igual de solas. Y todavía no sabía cuál era la verdadera maldición enorme que doña Remedios cargaba. Pensaba que era la muerte de sus hijos, el dolor, la tristeza. Pero había algo más profundo, algo que estaba por revelarse. Fue en una noche de tormenta, 6 meses después de haber llegado a su casa, que descubrí la verdad sobre la maldición enorme que doña Remedios cargaba. Estaba tronando fuerte, de esas tormentas bravas que hacen temblar las paredes. Los relámpagos iluminaban mi cuarto cada pocos segundos, haciendo sombras danzantes en las paredes. Yo estaba acostada tratando de dormir, pero el miedo no me dejaba. De repente escuché un grito terrible, desgarrador, que hizo que se me pusiera la piel de gallina. Venía del cuarto de doña Remedios. Me levanté corriendo, sin pensarlo, y fui a su puerta. Estaba entreabierta. La empujé despacito, y lo que vi me heló la sangre. Doña Remedios estaba arrodillada en el piso, con las manos en la cabeza, meciéndose para adelante y para atrás. En el suelo, alrededor de ella, había cosas de niños. Juguetes viejos, ropita chiquita, zapatitos. Y ella lloraba, no, aullaba,
como animal herido. ¿Doña Remedios?, dije bajito. Levantó la cara. Tenía los ojos rojos, el cabello suelto por primera vez desde que la conocía, la cara distorsionada de dolor. No parecía humana, parecía un fantasma. «¡Vete!», gritó. «¡Vete de aquí!». Pero algo me hizo quedarme. Algo me dijo que no debía dejarla sola. «Vine a ayudarla», dije tratando de sonar valiente aunque estaba temblando. «No puedes ayudarme», sollozó. «Nadie puede ayudarme. Estoy maldita». «¡Maldita!». Me acerqué despacito y me arrodillé junto a ella. «¿Por qué dice que está maldita?». Se quedó mirándome con esos ojos grises llenos de locura y dolor. Y entonces empezó a hablar. Empezó a decirme la verdad que había guardado por 5 años. «No fue un accidente», susurró. «La muerte de mis hijos no fue un accidente». Mi corazón empezó a latir más fuerte. «Ese día», continuó con voz temblorosa, «ese día horrible, discutí con ellos. Miguel me había desobedecido, había roto un plato. Yo estaba cansada, agobiada, tenía tanto trabajo. Y le grité terrible. Le dije...». Su voz se quebró. «Le dije que ojalá se fuera, que ojalá desapareciera, que me tenía harta». Las lágrimas caían por su cara. Y él salió corriendo hacia el río. Lupita corrió detrás de él tratando de alcanzarlo. Y Rosendo, mi bebé, siempre seguía a donde iban sus hermanos. Yo seguí lavando ropa. Estaba enojada. Pensé que se vayan, que se cansen. Cuando regresen ya se les habrá pasado. Seguí lavando. Seguí restregando la ropa, enju mientras ellos... Se tapó la cara con las manos. Cuando los busqué ya era tarde. Y lo último que le había dicho a mi hijo mayor era que ojalá desapareciera. Y desapareció. Se lo llevó el río. Ahora estaba entendiendo. Ahora entendía cuál era la maldición enorme. Desde ese día, siguió. Desde ese día cargo esta maldición. La maldición de haber deseado que se fueran. La maldición de que mis palabras se hicieron realidad. Dios me castigó por ser mala madre. Me quitó a mis hijos porque no los merecía. Doña Remedios, no. Sí, gritó. Sí es mi culpa. Hice una maldición sin querer. Maldije a mis propios hijos. Y el cielo me escuchó. Me los quitó para siempre. Se meció más fuerte. Y desde entonces cargo esta culpa enorme, este peso de saber que yo los maté. No con mis manos, pero con mis palabras. Las palabras matan, niña. Las palabras tienen poder. Y yo usé ese poder para destruir lo que más amaba. El trueno tronó fuerte en ese momento, haciendo que ambas brincáramos. Por eso prometo nunca más decir cosas malas, continuó. Por eso vivo en silencio, porque tengo miedo de que mis palabras vuelvan a causar daño. Por eso alejo a todo el mundo. Porque estoy maldita. Todo lo que toco se destruye. Todos los que se acercan a mí sufren. Ahora entendía todo. La casa silenciosa, su frialdad, su distancia. No era maldad, era miedo. Miedo de que si hablaba, si se encariñaba, si amaba, iba a destruir de nuevo. Por eso no debí traerte aquí, dijo mirándome. Porque mi maldición te va a alcanzar a ti también. Ya empezó. Te alejé de tu familia, te robé tu infancia, te convertí en una niña triste como yo. Y tenía razón. Yo había cambiado. Ya no era la niña alegre que jugaba con sus hermanos. Me había vuelto seria, callada, como ella. La maldición enorme que cargo, dijo juntando uno de los zapatitos de bebé, el zapatito de Rosendo. Es la culpa de haber matado a mis hijos con mis palabras. Es el castigo de Dios por haber sido una madre horrible. Y esta maldición me persigue, me consume, me hace vivir como muerta. Se abrazó a sí misma. Cada noche escucho sus voces. Mami, ¿por qué nos dijiste eso? ¿Por qué querías que nos fuéramos? Y yo les pido perdón. Les pido y les pido, pero ellos no me perdonan. Los muertos no perdonan. En ese momento, viendo a esa mujer destrozada, arrodillada entre los juguetes de sus hijos muertos,
Entendí cuál era realmente la maldición enorme que cargaba. No era solo la culpa. Era la creencia de que sus palabras tenían el poder de matar. Era la prisión mental que ella misma se había construido. Era el castigo que se imponía cada día, cada hora, cada minuto, negándose el derecho de vivir, de hablar, de ser feliz. La maldición enorme no venía de fuera. Venía de dentro. Era ella misma quien se había maldecido, quien había decidido que no merecía nada bueno, quien había escogido vivir en este infierno de silencio y soledad. Y esa maldición me estaba alcanzando a mí también. Yo estaba empezando a creer que hablar era peligroso, que reír era malo, que amar era arriesgarse a perder. Me estaba convirtiendo en ella. Doña Remedios, dije tomando su mano fría. Usted no mató a sus hijos. Sí lo hice. No, lo que pasó fue un accidente terrible. Las mamás dicen cosas malas cuando están cansadas, cuando están enojadas. Todas lo hacen. Mi mamá también me ha gritado. Y yo sigo aquí. Pero yo le dije que ojalá se fuera. Y él ya la había perdonado, estoy segura. Los niños perdonan rápido. Él no se fue porque usted se lo dijo. Se fue porque estaba enojado, porque era niño. Los niños hacen eso. No fue su culpa. Me miró como si yo estuviera diciéndole algo en idioma extraño. Usted tiene que perdonarse. Continué. No sé de dónde me salieron esas palabras, pero salieron. Tiene que dejar ir esa maldición que usted misma se puso. Sus hijos no la quieren ver sufrir así. Si pudieran hablar, le dirían que los deje descansar, que usted también descanse. Lloró más fuerte, pero era un llanto diferente. Era como si algo dentro de ella se estuviera abriendo, algo que había estado cerrado por años. No puedo. Gimió. No puedo perdonarme. Entonces yo la perdono. Y la abracé. La abracé fuerte, esa mujer rígida que nunca mostraba afecto. Y para mi sorpresa, ella me abrazó también. Nos quedamos así, abrazadas en el piso, entre los juguetes de niños muertos, mientras afuera la tormenta rugía. Dos personas solas, una mujer cargando una maldición imposible y una niña tratando de ayudarla a soltarla. Esa noche no dormimos. Nos quedamos en su cuarto y ella me contó todo. Me contó de cada uno de sus hijos, de sus sueños, de sus travesuras. Me contó del día que murieron con detalles que nunca le había contado a nadie. Me contó de su matrimonio, de cómo su esposo no había soportado el dolor y se había ido del pueblo, dejándola sola con su culpa. Me contó cómo había intentado matarse varias veces, pero no podía. Porque si me muero, ¿quién va a recordarlos? ¿Quién va a pedir perdón por mí? Y yo la escuché. Solo eso. La escuché sin juzgar, sin decir que estaba loca, sin tratar de arreglar nada. A veces eso es lo que las personas necesitan. Alguien que las escuche. Cuando amaneció, doña Remedios me miró diferente. Sus ojos seguían tristes, pero había algo más. Algo como agradecimiento. Gracias, niña, dijo. Y fue la primera vez que me decía gracias por algo. ¿Ya se siente mejor? No, respondió honesta. Pero tal vez un poquito menos pesado. Y así empezó el cambio. No fue de la noche a la mañana, ¿no? Pero poco a poco, doña Remedios empezó a soltar esa maldición que había cargado por tanto tiempo. Después de esa noche de tormenta, algo cambió en la casa. No fue un cambio grande. No fue que de repente todo se volvió alegre y bonito. Pero fue como si una ventana se hubiera abierto un poquito, dejando entrar aire fresco a una casa que había estado cerrada por años. Doña Remedios empezó a hablarme más. No mucho, pero más que antes. Buenos días, me decía ahora. ¿Cómo dormiste? A veces hasta preguntaba. ¿Qué aprendiste hoy en la escuela? También empezó a abrir las ventanas. Primero una, después dos. Necesitamos sol, dijo un día. Esta casa necesita luz. Y cuando la luz entró, la casa ya no se veía tan tenebrosa. Los muebles oscuros seguían siendo oscuros, pero ahora se podían ver bien. Las fotografías en las paredes se veían más claras.
Me enseñó cosas que no sabía. Me enseñó a bordar, a tejer, a hacer pan. Lupita quería aprender a bordar, me dijo un día mientras me enseñaba una puntada. Pero nunca tuve tiempo de enseñarle bien. Ahora te enseño a ti. Ya no era un reemplazo de sus hijos. Era yo. Esperanza. Una niña que también merecía ser vista, ser enseñada, ser cuidada. Y yo también cambié. Empecé a hablar más, a reír de vez en cuando. Doña Remedios al principio se asustaba cuando me reía. «¿Por qué te ríes?», preguntaba. Y yo respondía, «porque algo fue chistoso». Y ella se quedaba pensando, como si hubiera olvidado que las cosas podían ser chistosas. Un día, como 3 meses después de aquella noche, estábamos en la cocina haciendo tortillas. Yo conté algo que había pasado en la escuela. Una niña que se había caído en un charco y había salido toda enlodada. Y me reí. Y para mi sorpresa, doña Remedios sonrió. No fue una sonrisa grande, fue apenas una curva pequeñita en sus labios. Pero fue sonrisa. Hacía años que no sonreía, dijo tocándose la boca como si no pudiera creer que sus músculos todavía supieran cómo hacerlo. ¿Y se siente bien? Se siente raro, pero no mal. Poco a poco la casa fue cambiando. Doña Remedios empezó a comprar flores frescas para poner en las mesas. Empezó a cocinar platillos que antes hacía para sus hijos. A Miguel le gustaban las gorditas de requesón, decía mientras las hacía. «Vamos a hacer unas». Ya no hablaba de ellos con culpa. Hablaba de ellos con cariño, con nostalgia, pero sin ese peso horrible de antes. Un domingo me dijo, «¿Por qué no invitas a tu familia a comer aquí?». Me quedé sorprendida. Nunca había sugerido algo así. ¿De verdad? Sí, hace mucho que no comes con ellos todos juntos, ¿no? Y esta casa necesita oír risas de niños. Así que invité a mi familia. Vinieron todos. Mi mamá, mi papá, Consuelo, Juanito, Pedrito. Doña Remedios hizo una comida grande. Mole, arroz, frijoles, tortillas calientitas, agua de Jamaica. Puso la mesa bonita con su mantel bueno. Al principio mis hermanos estaban tímidos, asustados de esa señora seria vestida de negro. Pero doña Remedios hizo algo inesperado. Se agachó hasta quedar a la altura de Pedrito, el más chiquito. «¿Cómo te llamas?», le preguntó suave. «Pedro», respondió bajito. «Yo tenía un hijo que se llamaba Rosendo. Era chiquito como tú. ¿Quieres ver sus juguetes?». Y lo llevó a su cuarto, donde guardaba las cosas de sus hijos. Lo dejó jugar con los carritos de madera de Rosendo. Mis padres se quedaron sorprendidos. Nunca habían visto a doña Remedios así. Esa comida fue sanadora. Para todos. Mi familia vio que yo estaba bien, que doña Remedios no era el monstruo que la gente decía. Y doña Remedios escuchó risas de niños en su casa, otra vez, después de tantos años. Cuando se fueron me dijo, «Tu hermano se parece un poco a mi Rosendo. Tiene la misma risa». ¿Y eso la puso triste? Un poco. Pero también me recordó que los niños son los niños. Todos se parecen en algo. Todos merecen ser niños. Reír, jugar. A medida que pasaban los meses, doña Remedios fue soltando poco a poco la maldición que cargaba. No fue fácil. Había días malos donde volvía a Finta a encerrarse en su cuarto, donde lloraba por horas, donde no quería abrir las ventanas. Pero había cada vez más días buenos. Empezó a ir a misa los domingos. Antes no iba porque decía que Dios la había castigado, que no merecía estar en su casa. Pero un domingo me acompañó. Se sentó en la última banca, con la cabeza baja. Pero estaba ahí. El padre Anselmo la vio y después de la misa se acercó. «Doña Remedios, qué gusto verla por aquí». «Padre, necesito confesarme», dijo ella. Estuvieron encerrados en el confesionario por más de 1 hora. Cuando salió, doña Remedios tenía los ojos rojos, pero también se veía más ligera, como si hubiera dejado algo pesado adentro. «¿Qué le dijo el padre?», le pregunté de regreso a casa. Me dijo que Dios no castiga a las madres por ser imperfectas.
Me dijo que todos los padres dicen cosas que no sienten cuando están cansados o enojados. Me dijo que mis hijos ya me perdonaron hace mucho, que están en paz, que solo yo sigo sin perdonarme. ¿Y le cree? Estoy tratando de creerle. Y eso era progreso. Estar tratando era mejor que no tratar. Yo también seguí creciendo. Seguí yendo a la escuela, aprendiendo más. Doña Remedios me compró libros, cuadernos buenos, hasta una mochila nueva. Tienes que estudiar, me decía. Tienes que ser más que yo. Tienes que tener una vida mejor. Me enseñó a coser y empecé a hacer ropa para vender en el tianguis. El dinero que ganaba lo compartíamos. Ella me dejaba quedarme con la mitad. Para que ahorres, para tu futuro. Un día, como un año después de aquella noche de tormenta, Doña Remedios hizo algo inesperado. Abrió la puerta del cuarto donde guardaba las cosas de sus hijos. Durante años ese cuarto había estado cerrado, como un altar intocable. «Ven», me dijo. «Quiero que veas algo». Entramos al cuarto. Estaba lleno de cosas de niños. Juguetes, ropa, libros. Todo polvoso pero conservado con cuidado. «Estas cosas han estado aquí por casi 6 años», dijo. «Guardadas como si un día ellos fueran a regresar a usarlas. Pero no van a regresar». Se limpió una lágrima. «Y guardarlas así no es honrarlos. Es mantenerlos presos. Es mantenerme presa a mí. ¿Qué va a hacer? Voy a donarlas. A la escuela, a los niños del pueblo que las necesitan. Mis hijos no las necesitan más, pero otros niños sí». Fue uno de los momentos más valientes que he visto. Doña Remedios empacó cada cosa con cuidado, llorando pero firme. Guardó solo unas cuantas cosas. Una fotografía de cada uno, un juguete favorito de cada uno, unas ropitas. «Lo demás se va», dijo, «porque la vida sigue, porque otros niños merecen jugar, porque mis hijos querrían eso». Llevamos las cajas a la escuela. La maestra Amalia lloró cuando vio tanta cosa buena. «Doña Remedios, esto es muy generoso. Los niños van a estar muy agradecidos». «No es generosidad», respondió doña Remedios. «Es necesidad. Necesito dejarlos ir para que descansen. Y para que yo pueda descansar también». Ese día de regreso a casa, noté que caminaba diferente. Más derecha, menos encorvada. Como si hubiera soltado un peso que había cargado en los hombros por años. «¿Se siente mejor?», le pregunté. «Sí», dijo. Y después agregó algo que me sorprendió. «Gracias, Esperanza. Por no tenerme miedo. Por quedarte aquella noche. Por escucharme. Por ayudarme a ver que yo misma me había maldecido. ¿Ya no cree que está maldita? Sigo triste. Siempre voy a estar triste por mis hijos. Pero ya no creo que Dios me haya castigado. Ya no creo que mis palabras los mataron. Ya no creo que todo lo que toco se destruye. Llegó el momento en que me hizo un ofrecimiento que cambió mi vida. Yo tenía ya 14 años, había terminado la primaria y parte de la secundaria en la escuela del pueblo. Estaba creciendo. Ya no era la niña chiquita que había llegado 4 años atrás. «Esperanza», me dijo un día, «quiero mandarte a estudiar a Toluca, a una secundaria buena, de internas, para que termines y después puedas ir a la normal, hacerte maestra». Me quedé con la boca abierta. «¿De verdad?». «De verdad. Yo voy a pagar todo. Tus estudios, tu hospedaje, todo. Es lo menos que puedo hacer». «¿Pero por qué?». «Usted ya hace mucho por mí». «Porque tú me salvaste la vida, niña. Cuando llegaste a esta casa, yo ya estaba medio muerta. Vivía, pero no vivía. Y tú me enseñaste que todavía podía sentir, todavía podía vivir. Me enseñaste que soltar el peso no es traicionar a los que perdimos, es honrarlos». Lloré de felicidad. Iba a poder estudiar, iba a poder ser alguien. «Pero si me voy, ¿quién va a estar con usted?». «Voy a estar bien. Ya no necesito que alguien esté conmigo todo el tiempo. Aprendí a estar conmigo misma sin que me destruya». Y así, a los 14 años, me fui a estudiar a Toluca. Doña Remedios cumplió su promesa. Pagó todo. Me visitaba cada mes.
Me mandaba cartas preguntándome cómo iba todo. Terminé la secundaria. Después entré a la normal. Me hice maestra. Y todo gracias a esa mujer que la gente llamaba la viuda maldita. Doña Remedios vivió hasta los 70 años. Cuando murió, yo ya estaba casada, ya tenía mis propios hijos. Fui a su funeral. No había mucha gente. Ella siempre fue solitaria. Pero yo estaba ahí. En su testamento me dejó la casa. Para que la llenes de vida, decía. Para que las risas de tus hijos borren la tristeza que estas paredes guardaron. Y eso hice. Convertí esa casa en un hogar alegre. Mis hijos crecieron ahí, jugando en el mismo patio donde antes solo había silencio. Abrí todas las ventanas. Pinté las paredes de colores claros. Llené los cuartos de luz y ruido. Pero también guardé las fotos de Miguel, Lupita y Rosendo. Las puse en un lugar de honor en la sala. ¿Quiénes son, mamá?, preguntaban mis hijos. Son los hijos de una mujer valiente que me enseñó a vivir, respondía. Son niños que murieron hace mucho, pero que siguen siendo recordados con amor. Hoy, a mis 75 años, cuando miro hacia atrás, entiendo completamente cuál era la maldición enorme que doña Remedios cargaba. No era una maldición de brujería ni de castigo divino. Era la maldición que ella misma se había puesto. La creencia de que no merecía vivir, que no merecía ser feliz, que había matado a sus hijos con sus palabras. Era la maldición de la culpa que no suelta, del perdón que no llega, del dolor que se vuelve identidad. Era la maldición de creer que amar es peligroso, que las palabras tienen poder de matar, que la tristeza es la única manera de honrar a los muertos. Pero también aprendí que las maldiciones que nosotros mismos nos ponemos son las que podemos quitar. No es fácil, no es rápido, pero es posible. Doña Remedios me enseñó eso. Me enseñó que soltar el peso no es olvidar, es liberarse. Que recordar con amor es mejor que recordar con culpa. Que los muertos no quieren que cargamos su muerte para siempre, quieren que vivamos. Y yo, que llegué a esa casa como niña asustada, salí como mujer educada, fuerte, preparada para la vida. Porque a veces las maldiciones se convierten en bendiciones cuando encontramos a alguien que nos ayuda a soltarlas. ¿Y saben por qué decidí contar esta historia hoy? Porque todavía hoy, en pleno siglo XXI, veo personas cargando maldiciones que ellas mismas se pusieron. Veo madres que no se perdonan por errores del pasado. Veo personas viviendo en culpa eterna por palabras que dijeron en momentos de enojo. Veo gente que cree que no merece ser feliz porque algo malo pasó. Y quiero gritar, ¡suéltenlo! Suéltenlo porque las palabras dichas en enojo no son maldiciones reales. Suéltenlo porque los accidentes son accidentes, no castigos. Suéltenlo porque los que amamos y perdimos no quieren vernos sufrir eternamente. Quieren que sigamos viviendo. Si estás escuchando esta historia y te reconoces en ella, si tú también estás cargando una maldición que tú mismo te pusiste, escucha bien lo que te voy a decir. Puedes soltarla. No tienes que cargar esa culpa para siempre. No tienes que vivir en silencio y tristeza. No tienes que castigarte eternamente por ser humano, por ser imperfecto, por haber dicho o hecho cosas que ahora lamentas. El perdón es posible. El perdón hacia ti mismo es posible. Y perdonarte no significa olvidar o no importarte. Significa liberarte para poder vivir de nuevo. Sé que no es fácil. Doña Remedios tardó años en soltar su maldición, pero lo logró. Y si ella pudo, después de cargar esa culpa enorme por tanto tiempo, tú también puedes. Esta historia es para todas las personas que viven como muertas, porque se castigaron por algo del pasado. Es para los papás y mamás que cargan culpa por errores cometidos. Es para los que creen que sus palabras causaron algo terrible. Es para los que se niegan el derecho de ser felices porque piensan que no lo merecen. Merecen vivir. Merecen soltar el peso. Merecen perdonarse. Los muertos que amaron no quieren que carguen su muerte como maldición eterna. Quieren que vivan,
que amen, que sigan adelante. Y también es una historia para los niños que, como yo, fueron mandados lejos de casa, que se convirtieron en adultos demasiado pronto, que crecieron en casas tristes. Ustedes también merecen sanar. Merecen entender que no fue su culpa. Merecen construir vidas alegres a pesar de infancias difíciles. Si esta historia los conmovió, si se emocionaron, si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje de liberación y perdón, dejen un comentario aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció la historia. ¿Ya pasaron por algo parecido? ¿Conocen alguna persona valiente que logró soltar una maldición que ella misma se puso? Leo todos los comentarios y me da mucha alegría saber que mis historias llegan al corazón de ustedes. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal, Historias de Abuelitas, hagan clic en la campanita ahí abajo para suscribirse y no perderse ninguna de nuestras historias. El equipo del canal siempre tiene una historia diferente. Siempre historias reales de superación, de vida, de gente como nosotros. Recuerden, las maldiciones más grandes son las que nosotros mismos nos ponemos. Y si nosotros las pusimos, nosotros las podemos quitar. Nunca es tarde para soltar el peso y empezar a vivir de nuevo. Hasta la próxima historia, mis queridos. Que Diosito los bendiga y la Virgencita los cuide. Y recuerden, merecen ser felices. Todos ustedes. Siempre.